Bueno, pues empezamos. Muchísimas gracias, Daniel Medina, por estar hoy con nosotros en Sec2Crime. Eres asesor de cumplimiento dentro de una entidad a la que nosotros pues, esperamos tener una buena colaboración con vosotros también, por al final esa colaboración que pueda haber entre distintos territorios, ¿no? Muy alejados entre sí, pero que al final les conecta algo muy fuerte, ¿no? Que es la conexión en cuanto a estudios, en cuanto a investigación, análisis de inteligencia, criminología, blockchain, como vamos a hablar hoy, incluso criptodivisas o criptoactivos. Te quiero dejar un poco a ti que te presentes. Yo siempre hago esta breve presentación muy cortita, pero me gusta que el entrevistado al final hable un poco, pues tanto de sí mismo, un poco quién es Daniel Medina en este caso, desde la perspectiva profesional, y qué es eso de FinCom, por entrar un poco en materia. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación, mi estimado David. Y como bien mencionabas, soy asesor global de cumplimiento en FinCom. Eso quiere decir que actualmente dirijo la práctica internacional en términos de gobernanza, riesgo y cumplimiento, que es la práctica que se denomina como GRC. Y actualmente me encuentro trabajando y brindando asesorías a diferentes entidades, por ejemplo, en Europa, en Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, dirigiendo estas iniciativas de ayudar a las empresas a reducir sus riesgos de cumplimiento, riesgos legales, reputacionales y los más importantes que no dejan siempre de estar presente, que son los riesgos de delitos financieros. Bueno, más claro imposible. Al final, una introducción que sea breve pero concisa y al final que aborde una perspectiva que acabas de tratar que es muy importante, que es el tema de las relaciones y la comparativa incluso que pueda haber entre Latinoamérica y Europa en tema de compliance y cumplimiento, porque habrá cosas en común, también hay diferencias, evidentemente, y una de ellas, pues al final, una de las cosas que nos puede interesar más es el tema de esto del blockchain, ¿no? Los criptoactivos, las criptomonedas, incluso otras cosas relacionadas con blockchain que no son criptomonedas, que hay veces que lo asociamos siempre a esto y no tiene por qué ser así. ¿Nos podrías hacer una breve introducción un poco de cómo está la situación, tú que tratas tanto Europa como Latinoamérica? ¿Hay realmente mucha diferencia en cuanto a avance, desarrollo, legislación respecto a estos temas? Siempre me gusta comenzar cuando hablo de estos temas diciendo que, por ejemplo, no podemos regular a una tecnología, no podemos regular a blockchain, podemos regular sus casos de uso. Entender esa diferencia es súper importante porque de esa misma forma, cuando tenemos un caso de uso, por ejemplo, una moneda virtual o un activo virtual, existen 4 principales usos que se le puede dar a nivel internacional. Entonces, cuando hablamos de las iniciativas regulatorias sobre las criptomonedas, sobre cómo estas monedas virtuales utilizan la tecnología de blockchain, creo que es súper importante mencionar estos 4 casos de uso, porque dependiendo de qué es lo que queremos hacer, va a ser la iniciativa regulatoria que se va a tocar a nivel global. Te voy a poner un ejemplo. Actualmente podemos utilizar a las criptomonedas como una unidad de cuenta. Podemos también utilizarlas como una reserva de valor, un medio de intercambio y también, el más peligroso de todos, un método de inversión. Entonces, cuando algunas personas dicen voy a utilizar a las criptomonedas con el objetivo de que sea una inversión, en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos sí o sí la regulación del Securities and Exchange Commission, en México la ley del mercado de valores y precisamente la Unión Europea, a través de su Parlamento, está regulando la actividad de utilizar estas criptomonedas en el uso, por ejemplo, de portafolios de inversión. Entonces, como método de intercambio, como método de compra-venta, pues mientras lo acepte la comunidad, las iniciativas regulatorias van avanzando, pero el más riesgoso y el que tiene mayores iniciativas para controlar el uso es cuando se trata como método de inversión. Bueno, súper interesante. Además, es que algo que no habíamos abordado todavía con ningún entrevistado en este campo. Sí que es verdad que sí que hemos abordado lo que comentabas tú, ¿no? El tema de los usos. Es muy importante, yo creo, que la gente entienda, como te comentaba al principio, yo creo que a todo el mundo que le hablamos de blockchain lo relaciona a veces con Bitcoin, ya no con criptomonedas, sino con una criptomoneda en concreto, como puede ser Bitcoin, ¿no? Es como simplificar todo al máximo. Y después ya si hablamos pues, de temas que hablaremos ahora de prevención de blanqueo de capitales y demás, si lo simplificas tanto, es al final imposible que hagas un análisis correcto del riesgo que puede suponer. Como comentas tú ahora mismo nos estás identificando uno de esos casos, ¿no? Dentro de todos los que hay, que puede ser una actividad al final que se haga más común, ¿no? Con el tiempo y pues se pueda ir regularizando con todo el tema, como todas las tecnologías al final. Pero bueno, en el caso de este ámbito vamos a pasar un poco al tema de criptomonedas, como estabas comentando. ¿Qué riesgos irían asociados a este caso concreto? O si quieres a todos los casos en general, ¿qué riesgos podemos identificar a rasgos generales, ¿no? A nivel general en temas de prevención de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo?
Justo tocas una pregunta maravillosa porque abordar solamente a Bitcoin podemos aterrizar muy bien los riesgos, pero tratar de utilizar otras monedas como Zcash o Monero, debemos de saber que los protocolos de seguridad y de tecnología que respaldan estas otras criptomonedas, algunas de ellas están diseñadas para tener una privacidad total de los datos del usuario. Entonces, cuando hablamos de un riesgo, por ejemplo, en Bitcoin, podemos decir que es una red pseudoanónima, porque al final sí o sí compartes las direcciones del wallet donde se van a enviar o recibir transferencias. Pero en otros protocolos dentro de la red blockchain, esas direcciones empiezan a tener mayor opacidad e incluso se oculta esa información en clústeres de información donde se convierten en redes 100% anónimas. Entonces los retos de trabajar con Bitcoin a comparación de otras criptomonedas enfocadas 100% en la privacidad son diferentes. Hay algunos elementos que sí comparten las criptomonedas, pero también dependiendo de la tecnología y estos protocolos que las respalden, vamos a también hablar de riesgos totalmente diferentes. Entonces, ¿por qué no abordamos los riesgos de una de las criptomonedas más comunes que es Bitcoin? Y para podernos referir a estos riesgos, me gustaría hacer referencia al paper que publicó The European Banking Authority, que es la Comisión Bancaria de Europea en el año 2014, cuando hace el lanzamiento de este paper que se llama Opinión sobre las monedas virtuales y empieza a diferenciar los diferentes tipos de riesgo que existen, tanto para los reguladores, para el sistema financiero, para los usuarios del mercado e incluso para los que no son participantes del mercado, pero que forman parte de la economía de un país. Y también, por supuesto, los riesgos de delitos financieros. Entonces, en todo este ámbito y todo este gamaje de diferentes riesgos que pudiéramos tener con las criptomonedas, te podría decir, no sé cuál te interese más que comencemos, mi estimado David, riesgos al usuario, al mercado, delitos financieros, ¿cuál Realmente sería? es muy amplio, ¿no? Sí que es verdad, podríamos enfocarlo quizás empezando un poco desde la perspectiva de esos sujetos obligados, ¿no? Que al final es una de las partes, ¿no? Que incluye el compliance, ¿no? El cómo puede reaccionar al final, pues por ejemplo, una entidad bancaria, a lo mejor es lo que nos podría preocupar en cierto sentido, porque una entidad bancaria, pues al final al sector bancario es al que le puede preocupar, ¿no? También en cierto sentido, no vamos a meternos en intereses particulares, ¿no? Pero al que le puede preocupar, ¿no? A todos esos sujetos obligados puedan emitir o actuar de cualquier otra forma, ¿no? Con las criptomonedas, qué tipo de riesgos al final tendrían que paliar, ¿no? ¿A qué tipo de riesgos se tendrían que enfrentar una entidad que al final no hace otra cosa que ser intermediario en realidad, ¿no? En cierto sentido, ya sea por la emisión o cualquier otro tema. Me encanta ese comentario, David, porque abordas uno de los principios más importantes en tema de cumplimiento, que es una de las preguntas que siempre recibimos en la firma, que es, oye, regular Bitcoin. No podemos regular a Bitcoin porque es regular una tecnología, solo se pueden regular los casos de uso. Pero pasa algo fenomenal y algo específico con las criptomonedas como Bitcoin. No se puede regular a Bitcoin, se puede regular a aquellos que de manera profesional o habitual se encarguen de la comercialización, compra, venta, intercambio de activos virtuales. Entender eso es fundamental porque hoy en día, si nosotros intentamos regular el Internet, va a ser prácticamente imposible. Porque el Internet hoy, por la disposición de todos los dispositivos, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede acceder a Internet. Entonces, decir regular una criptomoneda no se puede. ¿Qué se puede regular y qué acciones pueden tomar los bancos contra estos riesgos? Todos aquellos que de manera profesional o habitual tengan algún contacto. Y aquí voy a comenzar hablando de dos términos muy importantes en el cumplimiento en el sector bancario. El primero de ellos es la declaración de apetito de riesgo y la segunda es la exposición. Van de la mano. La exposición a su vez se divide en dos tipos de exposición, directa con criptomonedas y exposición indirecta. Una institución financiera puede tener exposición directa cuando sus productos o servicios directamente son utilizados por el usuario final para la adquisición, la compra, la venta, el intercambio de activos virtuales. Es como si yo tuviera una cuenta bancaria y dijera, bueno, voy a comprar con fondos de mi cuenta bancaria en un exchange de criptomonedas o voy a pedir a un usuario en particular que me deposite. Mis productos y mis servicios financieros se están viendo involucrados directamente con la actividad de las criptomonedas. También puede haber una exposición indirecta, que esto tiene que ver con la fuente de la riqueza y la fuente de los fondos. La fuente de la riqueza se define como la actividad económica que origina el patrimonio de un cliente. Entonces, a veces hoy en día es más complicado para los bancos entender cómo una persona puede hacer su riqueza a través de la minería,
porque no entiende qué es la minería. No entiende cómo está funcionando todo el protocolo de generar nuevas cadenas de información y cómo ese cliente a su vez, su fuente de la riqueza, la actividad económica, ahora es una actividad 100% digital de una criptomoneda. Entonces, esto se liga con el apetito de riesgo. El banco está preparado para decir, tengo apetito o no tengo apetito, o muy poco o bajo, con respecto a la exposición directa o indirecta con estas criptomonedas. Muchos bancos te cierran las cuentas y eso sí o sí ha pasado en muchas instituciones financieras. Si detectan que estás comprando o teniendo intercambio de criptomonedas con tus servicios financieros, inmediatamente eres un cliente no deseable para la institución por los riesgos. Pero hay otras que toleran el riesgo indirecto. Entonces, creo que el primer ejercicio es preguntarnos, ¿cómo está mi organización? ¿Cómo está mi institución financiera con respecto a comprender estos nuevos fenómenos de economía digital? ¿Y cómo está la declaración de apetito de riesgo? O incluso puede que ni siquiera lo tengas y los clientes lo estén utilizando o estén utilizando tus productos y servicios para esta actividad económica. Bueno, súper interesante porque aquí no solo entra el tema de interés, que no nos hemos metido en ningún debate, ¿no? Porque esto puede haber mucho debate, sino que estamos hablando ya incluso en cierto modo de cultura empresarial, es decir, de asumir o no asumir determinados riesgos y de cómo afrontarlos al final, ¿no? Va a ser una cultura que se va a tener que decidir, además, va a tener que haber una toma de decisiones respecto a cómo afrontamos este caso, que esperemos que ya lo esté habiendo, ¿no? Por otro lado, es decir, oye, somos una entidad bancaria, somos una entidad de cualquier clase que va por la que pueden pasar criptoactivos, ¿qué vamos a hacer, no? Es algo muy importante, es algo desde la perspectiva de análisis de inteligencia, tocamos mucho, ¿no? Lo que es prospectiva. Este es un caso claro de prospectiva, hacer un análisis de inteligencia prospectivo para, en caso de que ocurra un escenario concreto, qué nos va a pasar y qué podríamos hacer para remediarlo o para en este caso, para reforzarlo, es muy importante, ¿no? A mí me interesa ahora, si quieres, podemos pasar a otro segmento, ¿no? En este caso hemos hablado de las entidades bancarias, que es algo muchísimo más grande. Ahora yo creo que quedarían muchos segmentos realmente, pero quedarían dos principales que nos pueden interesar bastante, que es un nivel más usuario, un nivel más individuo, de a pie, de calle, por así decirlo, de cualquier individuo de la sociedad, y otra parte más enfocada a tema quizás de crimen organizado. Si quieres podemos vincularlo los dos a temas de delincuencia, es decir, lo que es una delincuencia más a pequeña escala o a mediana escala, si puede o no realizarse con tema de criptoactivos, y después lo que es ya el crimen organizado, que es algo obviamente a muchísima mayor escala y con unos beneficios muchísimo mayores. Así que por la que tú quieras empezar. Perfecto, no, muchas gracias, David. Finalizo tu comentario, que es muy acertado. Hablamos de un tema de cultura porque las organizaciones no están listas para comprender el fenómeno en su totalidad y saber qué postura tomar. Y eso también pasa evidentemente con los usuarios, porque hoy en día la forma en la que hemos percibido a las criptomonedas, sin afán de decir que estoy a favor o en contra, de hecho mi posición como consultor de cumplimiento es neutral totalmente. Estoy dispuesto al diálogo y esto es un fenómeno psicológico que se define como rodar con resistencia, que es utilizar argumentos para saber qué riesgos pueden existir y qué medidas se podrían tomar. Y justo cuando hablamos de un tema de rodar con resistencia y decirle a las personas, no sean crédulos de todo lo que ustedes están viendo en las redes sociales, de si el mercado, por ejemplo, tiene un comportamiento de toro porque va al alza, o si es de oso porque como la garra va en caída y en picada. O sea, hay sus términos muy particulares del mercado. Y creo que uno de los riesgos más importantes es el de inversión. Y por eso las autoridades también tienen muchísimo foco en cuidar la estabilidad financiera de un país, y así lo digo, de un país y también de los individuos. Creo que desde el punto de vista usuario, no estamos familiarizados con que hoy en día existen muchos proyectos que están subiéndose a la reputación de monedas que se han consolidado, monedas como el Bitcoin, pero cuyos protocolos de tecnología no son robustos, no son fuertes, simplemente es un proyecto de levantación de capital o levantamiento de capital, donde justamente el término es ICO, Initial Coin Offering, donde te prometen que, y nos ha tocado en el gremio de dentistas, en el gremio de mascotas, en el gremio de hasta incluso una moneda a nivel Latinoamérica. Vamos a lanzar el nuevo Bitcoin y las personas empiezan a invitar a estos accionistas que se sumen, pero no hay un protocolo de tecnología robusto, fuerte, detrás de. Solamente es una red, solamente es un token más, como si tuviéramos una red social y dijéramos vamos a hacer nuestro propio sistema de pago, pero que más allá no tuviera una aceptación por parte de la comunidad. Entonces, hoy hace falta cuestionarnos esos protocolos de tecnología como usuarios y saber que si existe una inversión, la más riesgosa es con criptomonedas. De hecho,
una de las frases que me acuerdo muchísimo de un amigo, me decía, invierte lo que estés dispuesto a perder en Bitcoin. Entonces, hoy estamos expuestos a estafas, a protocolos de tecnología que no tienen sustento, no tienen fundamentos, cuyos white papers, que son estos libros donde se deben detallar todos los protocolos que van a hacer viable el uso, por ejemplo, de alguna tecnología como blockchain, parecen más bien un folleto de ventas, de catálogo. Entonces, eso nos habla muchísimo del nivel de conciencia que debemos de tener como usuarios de comprender la tecnología subyacente. Muy importante, sobre todo por lo que estás comentando, de que la gente tiene que entender que hay delitos que están asociados a Bitcoin, en este caso, por ejemplo, a criptomonedas, en el que, oye, pues phishing, malware o lo que sea, va asociado después pues, a solicitar cualquier cantidad, a lo mejor en criptoactivos, como se ha visto últimamente también muchísimo para rescatar la información, por ejemplo, pero esto al final es como derivado, ¿no? Es complementario. Lo que tú estás comentando es propio de los criptoactivos, es decir, que puedan existir temas de fraude o temas concretos de un delito que surja propiamente de la oferta de una criptomoneda, cosa que no se ve tanto, ¿no? No lo vemos tanto a nivel de medios de comunicación, me refiero, no digo que no pase, pero es algo que también se basa en la concienciación, igual que cuando hablamos de ciberseguridad, tenemos que hablar también de, no sé cómo se llamaría, ¿no? De ciberseguridad también, pero aplicada a blockchain, ¿no? En este caso, que seamos conscientes un poco de todo lo que nos va a llevar esto, porque también puede ocurrir lo contrario, que esto sea un auge, ¿no? De todas las ventajas que se comentan de blockchain, etcétera, y como comentas tú, al no estar regulado, pues que empezamos a caer en trampas de este estilo, en fraudes de este estilo, y son delitos propiamente asimilables a las criptomonedas, no te están pidiendo un dinero a cambio, ¿no? No tiene que ver con esto. Bueno, me parece súper interesante esto en la parte que comentas a nivel usuario. Después, respecto a modus operandi ya de crimen organizado, solemos asociarlo, bueno, no sé cómo estará, depende también un poco del país, ¿no? Pero los modus operandi en blanqueo de capitales dependen obviamente si es a pequeña, si es a gran escala, depende también incluso si es a modo de inversión, pues esa última fase, ¿no? También incluso de reintegración después en la economía, en el circuito legal de la economía para poder disfrutar. ¿Cómo, sé que habrá muchos modus operandi, pero podríamos destacar alguno concreto que fuera más factible hoy en día, incluso que se pudieran aprovechar de las lagunas legales que hay actualmente hoy todavía para poder al final blanquear ese dinero o no blanquearlo, simplemente utilizarlo con finalidad delictiva? Gracias, David. Excelente pregunta. Justo cuando hablamos ya de los modus operandi, tú como experto también en ciberseguridad y criminología, sabrás que existen diferentes escalas de llevar a cabo crímenes y podemos hablar de los más grandes, crímenes masivos, y uno de ellos es la evasión de sanciones internacionales. Hoy en día existen lineamientos y ordenamientos jurídicos a nivel internacional que prohíben que determinados estados, y esto está definido conforme al derecho internacional, obtengan el acceso a financiamiento o recursos económicos porque su régimen de gobierno cae en el incumplimiento de alguno de los artículos de la Carta de las Naciones Unidas. Por ejemplo, violación a los derechos humanos, proliferación de armas de destrucción masiva, un Estado que es patrocinador del terrorismo y en algunos casos, por ejemplo, Corea del Norte, se han hecho análisis forenses a estos niveles macro, como la unidad de inteligencia de Corea del Norte ha estado muy interesada en propiciar y generar fondos a través del uso de criptomonedas. Hoy en día los usuarios y grandes orquestrantes de ciberdelitos se encuentran ubicados detrás de este gobierno. Entonces estamos hablando de un tipo de amenaza que ya es más con fines económicos, con actores de otro nivel que no podríamos comparar con un atacante individual que tiene a lo mejor unas herramientas sofisticadas, pero no tan avanzadas como un gobierno entero. Entonces podemos hablar de ese nivel de desviación de recursos para patrocinar la proliferación de armas de destrucción masiva, como también podremos empezar a observar los fenómenos de financiamiento a redes de tráfico de personas y pornografía infantil. Es muy fácil mover los recursos y justamente algo que está sucediendo es que la gente se está dando cuenta que ya no es necesario salir de la red de Bitcoin. ¿Por qué? Uno de los principios que tenía la autoridad era, tú necesitas convertir eventualmente esos Bitcoin o esa criptomoneda, cualquiera que sea, en dinero fiat, dinero fiduciario, para poder disfrutar del producto de la actividad delictiva. Pero hoy en día está creciendo esta propia economía y ya puedes comprar carros, puedes comprar alimentos, puedes seguir teniendo un mercado entero sin tener que salir de la red. Y esto es importante porque a raíz del evento de Twitter, los usuarios dijeron, oye, creo que es seguro comprarlo, porque mira, se están monitoreando todas las transacciones y aunque vayan a mezcladoras, aunque a lo mejor se ocupen exchanges no regulados en Gibraltar, tenemos una visibilidad de cómo se están moviendo los fondos.
Pero espera un segundo. Eso fue porque, y tuvimos esta visibilidad y presencia en medios, en redes sociales, porque Twitter estuvo involucrado, porque se hackearon las cuentas de figuras públicas emblemáticas y porque sí o sí, toda la visión internacional y todos los ojos estaban puestos sobre este caso de estudio. Pero ¿qué podemos esperar de una persona normal, común, a la cual le hayan robado sus archivos a través de un ransomware pidiendo un rescate, o donde incluso podamos ver este movimiento ilícito de fondos producto de pornografía infantil? Porque hoy se pueden intercambiar ya estos productos aceptando esas y otras monedas como medio oficial de pago. Entonces, nos daría, David, todo un día platicando de estas modalidades a gran y menor escala. Bueno, súper interesante. Muchísimas gracias de verdad, Daniel, por lo que comentas, porque yo creo que además es de cara al futuro. Es que ya no estamos hablando de cara al presente, estamos hablando de que si esto ya pasa en el presente, imagínate en el futuro, ¿no? En el que se puede normalizar y puede ser incluso más común, porque ahora tú te enfrentes a cosas de estas de Twitter, ¿no? Donde evidentemente, como dices, hay una suplantación de identidad que al final te lleva a crearte una falsa confianza, ¿no? De que, oye, pues la puedo comprar porque me lo está diciendo esta persona. Si ahora ya es raro, porque tú hablar de Bitcoin no todo el mundo conoce y demás, imagínate en un futuro en el que esté más normalizado y que te digan que puedes comprar Bitcoin para invertir. Es como si te dicen que puedes invertir en, yo qué sé, en cualquier cosa que ahora veamos normal, ¿no? En un piso, en cualquier otra cosa. Entonces, aumenta el riesgo al final, con el tiempo. Yo creo que tenemos ahí esa variable tiempo, esa variable de criptoactivos, blockchain, como lo queramos llamar, dentro de la tecnología que se compone, que es muy importante considerar. Yo te quería preguntar respecto, ya vamos terminando, pero quería preguntarte sobre una cosa que has mencionado que me parece muy interesante, que es el tema del mezclado de criptomonedas. Para que lo entiendan un poco más los usuarios, yo creo, corrígeme si me equivoco, que está relacionado con lo que hemos mencionado al principio, ¿no? El tema del anonimato. ¿Cuán anónimo puede ser la persona que está detrás de un Bitcoin con respecto a alguien que está detrás de un Monero porque tiene otro tipo de tecnología por detrás? No sé si el mezclado va un poco destinado a conseguir ese mayor anonimato también, en añadirle un plus, o si es algo totalmente ajeno. Justo, David, existen mezcladoras muy avanzadas donde el riesgo para los usuarios es mayor. Y por ejemplo, uno de los principios que nosotros hemos aprendido acerca del blockchain es la trazabilidad. Es decir, se puede ver de dónde se mueve el fondo A al fondo B. ¿Y qué es lo que hacen? Han desarrollado estos esquemas en donde depositan los fondos, y este es el de mayor riesgo, porque el usuario que dice, oye, yo quiero, porque son el producto de un delito o son, a lo mejor simplemente quiero ocultar mi identidad, no sé, lo van a depositar, es decir, van a mandar de su wallet, de su cartera, a la cartera de una mezcladora de fondos. Entonces, esta mezcladora de fondos va a retener el dinero del usuario. Aquí está el riesgo porque muchas mezcladoras desaparecen, porque simplemente dicen, ah, ya tengo el dinero, ya me lo transfirieron los usuarios, perfecto. Cuando estas mezcladoras empiezan a esperar, se tiene que juntar un número determinado de personas. Este número puede ser tan sencillo como 20, tan complejo como 1000. Y lo que van a hacer es todos van a depositar ese dinero en la cuenta de la mezcladora y posteriormente, después de cobrar un fee, se va a regresar una parte de ese dinero a la persona que lo depositó inicialmente en la cuenta de esta mezcladora. Entonces, ¿qué pasa? Están haciendo un intercambio donde se condensa el dinero para romper la trazabilidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo entré depositando 20 pesos, pero mi billete físico te lo van a dar a ti, David. Y entonces es como si estuviéramos mezclando entre todos nosotros los billetes. ¿Y qué es lo que sucede? La única forma en la que podremos encontrar la identidad de las personas, y va a ser muy difícil porque no nada más es usar una mezcladora. Los esquemas más sofisticados, por ejemplo el caso de Twitter, empezaron a utilizar cada vez más y más mezcladoras, como Wasabi, y te dabas cuenta en el patrón de dispersión, cómo hacen una capa más otra, y llega un punto donde no somos capaces de saber quiénes estuvieron detrás de esta actividad. ¿Cómo lo descubrieron? Y esa es una muy buena pregunta porque todo lo digital trasciende a la vida real. Es algo que sí o sí es principio de ciberseguridad. Todo lo que nosotros hagamos en el mundo digital eventualmente va a tener una consecuencia. Entonces, a través del Departamento de Inteligencia de los Estados Unidos, el FBI, se logró dar y conocer que estas personas habían utilizado sus direcciones para hacer compras en el mundo real. Entonces, ya hay más teorías sobre clustering, teorías de ingeniería social para definir quiénes podrían estar detrás de. Y aunque es difícil encontrarlos a través de mezcladoras y se cubre más la privacidad de las personas, no es imposible. Cuando tienes un FBI detrás
cuando tienes a la CIA, todos los que están interesados en este caso que fue, por ejemplo, el de Twitter, va a ser muy difícil. Pero justamente, y con esto cierro mi comentario, David, este tipo de retos nos han generado una conclusión que dice, tecnología se combate con tecnología. Están avanzando las mezcladoras y están avanzando los protocolos de cómo la gente puede ocultar su identidad. Pero a su misma vez está avanzando la inteligencia artificial implementada en blockchain para hacer monitoreo de las transaccionalidades, de los patrones. Y hoy en día tenemos a firmas como Elliptic, firmas como Chainalysis, firmas como FinTrail, que son especializadas exclusivamente en potencializar estos análisis y darlos a las autoridades para hacer investigaciones. Entonces, tecnología se tiene que combatir con más tecnología. Bueno, conclusión perfecta. Yo creo que es la frase que lo define todo, porque si ya tenemos dificultad hoy en día de tú coges un billete, como decías, ¿no? El dinero, para que la gente lo entienda, ¿no? El dinero fiduciario, el dinero fiat, el dinero efectivo, que tú estás utilizando al final en el mundo físico y resulta que lo tienes que relacionar con una cuenta bancaria, esa cuenta bancaria resulta que es de un testaferro, ese testaferro le consiguió no sé quién, está en otro país, la cooperación internacional, todo esto ya es difícil si nos digitalizamos todo y encima metemos mezcladoras de por medio. Al final realmente es lo mismo, es decir, sigue siendo igual de complejo, lo que pasa es que con medios distintos. En este caso, en vez de haber un testaferro como tal, a lo mejor también hay testaferro, pero lo que hay es una mezcladora, ¿no? Que lo que te está haciendo es utilizar nombres o mezclar al final nombres, dinero, etcétera, para dificultar un poco la trazabilidad, como comentas. Yo lo he hablado también con gente profesionales de aquí de España en temas de prevención del blanqueo de capitales, que decían lo mismo, ¿no? El tema de la inteligencia artificial. Incluso he visto algún caso, no recuerdo exactamente de qué empresa era allí, a lo mejor es alguna de las que has mencionado, allí en México, que también desarrolló un sistema precisamente para poder realizar esta monitorización y que pudiera esclarecerse, ¿no? Si se estaba realizando cualquier tipo de actividad delictiva. Y por concluir también con lo que comentabas, a pesar de que tiene que convertirse la tecnología con tecnología, efectivamente tiene que seguir esa parte también de seguridad física, ¿no? De esa parte del entorno físico que muchas veces nos puede permitir analizar pues, las consecuencias que está teniendo esa actuación digital en el mundo físico, ¿no? En una actividad que tú estés realizando como individuo o como tu propia actividad económica. Lo que pasa es que, evidentemente, esto cada vez será más difícil porque ahora a lo mejor hay, y digo como ejemplo, 10 casos y a lo mejor dentro de X tiempo hay muchísimos más usuarios, ¿no? Con lo cual, pues el FBI, cualquier tipo de agencia de investigación, lo va a tener más difícil, a no ser que, como has comentado al principio, haya una regulación que permita hacer más fácil la monitorización de todos estos usuarios. Bueno, muchísimas gracias de verdad, Daniel, por todo. Ha sido una entrevista súper interesante. Yo te dejo ahora mismo, te quería dejar unos segundos, minutos, lo que tú necesites, para que nos comentaras ahora eso, qué es eso de FinCom, un poco que nos lo detalláramos, lo pudieras detallar un poco más para que lo podamos comprender, para que la gente, usuarios, profesionales, estudiantes, etcétera, puedan conocer cuál es vuestra labor y también, obviamente, poder conocer al final la actividad que tenéis y hacia dónde va encaminada. Gracias, David. No, muy sencillo. La práctica del compliance en México fue muy nueva y en 2017 creamos una comunidad para ayudarnos entre todos. Había mucha norma que venía de España y de países anglosajones que se intentó implementar en México y hubo muchas reglas de prevención de blanqueo de capitales, contra financiamiento al terrorismo, protección de datos personales y decidimos crear un espacio de convivencia, apoyo mutuo y ese espacio le hemos denominado la comunidad FinCom y será un honor que tú, David, y todos nuestros escuchas se puedan empapar y conocer más sobre esta comunidad y los invitamos a que sean parte, ¿no? Esta iniciativa es México, Latinoamérica y qué mejor que intercambiar ideas con Europa y más jurisdicciones para enriquecernos entre todos. Entonces, estará disponible el link con este video para que puedan sumarse y fortalecer los lazos de intercambio y conocimiento. Efectivamente, bueno, invitamos también desde Sectuclaim, por supuesto, toda nuestra confianza hacia FinCom y toda la actividad que realizáis, que es muy importante y que está muy orientada a futuro, y el futuro al final, tarde o temprano, va a ser el presente. Entonces, bueno, con esto yo creo que terminamos. Gracias de verdad, Daniel Medina, para los que queráis seguirle también por las distintas redes o por LinkedIn, y bueno, agradeceros tanto a ti como a la entidad poder habernos concedido esta entrevista.